a los oyentes y a los presentes. Bueno, como ya estaba anunciado por ahí, vamos a empezar una charla coloquio sobre el tema que ya está tan llevado y traído de las pensiones, ¿no? Antonio Casado se va a encargar un poco de dirigir el tema, y los pocos espectadores que aquí estamos pues intentaremos dar un poco la lata, ¿no? Pues nada, bienvenidos a todos y a los oyentes también. Buenos días, Antonio. Buenos días, Bernabé. Gracias. Bien, en primer lugar, como se ha difundido una nota, excusar a los compañeros que deberían estar aquí en la mesa, que por distintas razones personales no lo pueden hacer. Ángel Martín y Pedro Aguado. Por lo tanto, de 7 quedamos reducidos a 5. En la mesa, según se mira desde el público, nos encontramos a la derecha a José Manuel Azorín, que está en representación de Senior Vidafón. A continuación, Luis Guzmán, profesor de la UNED, de Economía Aplicada de mucha profundidad, porque es la economía relacionada con la estadística y la matemática, de modo que podemos llegar muy lejos. En los pocos minutos, desgraciadamente, no podremos disfrutar de todo su conocimiento. A mi derecha, o sea, ya siguiendo a vuestra izquierda, se encuentra un compañero afiliado de la ONCE. Él se jubiló en el año 90 y tiene 90, es decir, es la persona con más experiencia de la mesa en cuanto a la evolución de las jubilaciones, de las pensiones, que es de lo que vamos a debatir. Y a la derecha de Vicente, el Vicente Ibáñez, se encuentra José Carlos Baura. Fue secretario general del Inserso, si bien hoy aquí está como jubilado, todos los presentes estamos en ello, y está en representación de UDP, representando el miembro de la Ejecutiva Estatal de UDP y de Madrid también. Y quien nos dirige la palabra, Antonio Casado, está en representación de Antonio Casado. ¿Vale? Lo recalco porque en la nota figuraba como secretario de SUPO, y efectivamente soy secretario de Organización y Finanzas de la Ejecutiva de Madrid y de la Ejecutiva Estatal. Pero aquí, como moderador, estoy moderando a título personal. Así que, sin más, le cedo la palabra a Vicente Ibáñez. No os pongáis tan serios, ¿eh? Hombre, es que va a hablar un señor de 90 años. Ah, vale. Las canas. Bueno, buenos días lo primero. Estoy aquí porque el compañero Bernabé acostumbra a embarcarnos en cualquier aventura. Es verdad. Y al mismo tiempo que hace muchos años que lo conozco, también podría decir que hace muchos años que le padezco. A pesar de todo, yo lo odio cordialmente. Me aprecio muchísimo, es de las primeras personas que conocí yo cuando me afilié a esta santa casa, y tengo gratos recuerdos de cosas que hemos hecho juntos. ¿Qué queréis que os diga? En cuanto al tema, el tema candente de las pensiones, es un problema tan grave, tan insoluble, que da miedo pensar en ello. Yo, afortunadamente para mí, como os ha dicho el compañero, me jubilé en el año 90, y entonces las cosas iban tan requete bien, que yo me jubilé con todos los pronunciamientos favorables. Y hoy yo aquí estoy un poco de más, porque disfruto
de una modesta pensión, pero que me permite vivir con cierta comodidad. Esto no es óbice para que yo me incorpore en cualquier tipo de lucha en favor de mis compañeros en cuanto a la edad y la lucha que tenemos que mantener, porque detrás de nosotros tenemos 2 o 3 generaciones que tienen un panorama de lo más negro que uno se puede imaginar. ¿Qué van a obtener nuestros hijos cuando se jubilen? Algunos de nuestros hijos ya por nuestra edad están próximos a la jubilación. Pero ya nuestros nietos, la juventud de hoy, de entre los 20 y 25 años, ¿qué les espera para mañana? Esto es lo que tenemos que hacer, pensar en ellos, ya no en nosotros, porque nosotros tenemos todos nuestros objetivos cubiertos, pero hay que pensar en ellos y por eso tenemos que luchar. No sé qué más queréis que os diga, de momento creo que es suficiente mi presentación y perdonar si he cometido algún error, que seguro que lo he cometido. ¿Qué va, José Vicente? Para nada. José Carlos Baura seguro que nos trae noticias frescas de cómo se está desarrollando el tema de hoy en el Parlamento y mañana en las manifestaciones. José Carlos, tuya la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los aquí presentes y los que nos están viendo y escuchando. Gracias también a Bernabé, que es el autor de esto. Ya llevamos varias sesiones encontrándonos con los que nos escuchan y nos ven, ¿eh? Pues sí, efectivamente, como decía Vicente, mi joven compañero de mesa, es un tema, yo creo que preocupante, y además el tema de las pensiones creo que es un tema sagrado, pero entiendo que está viviendo un momento muy feo, ¿eh? Yo pienso que no se puede pasar desapercibido ni se puede consentir pues como las últimas reformas de alguna manera están atacando directa y frontalmente a las pensiones de hoy y a las pensiones de mañana. Creo que esto es muy importante. Ya algunos de los que nos pueden estar viendo y escuchando seguro que habrán estado en sesiones anteriores donde ya hemos reivindicado este derecho y esta lucha por defender un derecho que entendemos que es constitucional. Entendemos que ha sido, entre otros temas, un palo muy duro cuando el gobierno, unilateralmente, saltándose ningún tipo de acuerdo con el Pacto de Toledo, pues se cargó el tema de la revalorización, de la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a través del IPC, por lo menos del IPC. Luego ya veremos cómo hay incluso otro IPC que incluso es superior, que es el IPC de las personas mayores, pero creo que esto ha significado un retroceso muy significativo. Es verdad que también Zapatero un año congeló las pensiones, lo cual también fue un palo muy duro para los pensionistas. Como consecuencia, aquí no estamos haciendo política ni metiéndonos con unos partidos o con otros, estamos defendiendo la defensa de las pensiones. Pero en este sentido, ya se lo he comentado a Bernabé y a los compañeros de la mesa, me voy a permitir centrar esta primera intervención mía, muy breve por supuesto, en comentaros lo siguiente. Desde UDP, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, con más de 1,5 millones de socios en nuestro país y también en parte del extranjero, tenemos socios también en algunos países de Europa, también tenemos en Iberoamérica, en Uruguay, en Perú, en Argentina, en Chile. Desde UDP estamos tratando siempre de defender los derechos y el bienestar de las personas mayores. Y UDP, preocupado por este tema, pero en este sentido, en colaboración y unido a las principales asociaciones de mayores del país, aparte de reivindicar, aparte de luchar, aparte de estar también incluso animando a que se vaya a la manifestación, a las diferentes manifestaciones que hay en España en defensa de unas pensiones dignas, que revaloricen, que mantengan su poder adquisitivo y, por supuesto, totalmente compatible con nuestro deseo de que, además de que todas las pensiones, todas,
las mínimas y las máximas, actualicen su poder adquisitivo periódicamente todos los años, por supuesto que estamos de acuerdo en que además hay que subir de una manera muy significativa las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad. Esto no es incompatible una cosa con la otra. Luchamos por ambas cosas. Pero os quería comentar en este sentido, y además incluso en UDP entendemos también que no se debe desviar el foco de atención en relación con la problemática de las pensiones, centrándonos exclusivamente en las pensiones más bajas, en las pensiones mínimas, que por supuesto tiene que ser una prioridad que aumenten significativamente su poder adquisitivo para permitir un envejecimiento digno, de acuerdo con nuestra Constitución. Pero con independencia de eso, también las pensiones máximas por derecho tienen que actualizar su poder adquisitivo, y las pensiones medias, todas las pensiones, son un derecho que han conseguido los trabajadores después de su vida laboral y que además han tenido esa confianza porque siempre se ha mantenido este principio cuando estábamos todavía en la vida activa. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque sé que me va a pegar aquí nuestro moderador, pero quería comentaros, porque esto es muy importante, que ayer las principales asociaciones de pensionistas y jubilados de España nos hemos reunido y hemos hecho un manifiesto muy importante que hoy se está entregando a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y este manifiesto en defensa de las pensiones públicas y dignas es el que yo voy a leer a continuación, porque creo que puede sintetizar de una manera muy concreta y muy realista mi opinión, nuestra opinión en relación con el problema que estamos viviendo. Manifiesto por la defensa de las pensiones públicas y dignas. Las organizaciones firmantes, que representamos a 6.500 asociaciones de personas mayores y 4.700.000 asociados, suscribimos este manifiesto para mostrar nuestro firme compromiso con lo siguiente. En estos últimos meses estamos asistiendo al clamor creciente y mayoritario de las personas pensionistas en nuestro país, reclamando una revalorización de las pensiones de acuerdo con el coste de la vida, así como un sistema que garantice unas pensiones dignas, presentes y futuras. Primero, defensa del sistema público de pensiones. La pensión pública es un derecho. Así lo reconoce la Constitución en su artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y el Estado debe velar por los derechos de la ciudadanía, especialmente por los de las personas más vulnerables. Los derechos se garantizan desde el ámbito de lo público, el que sostenemos toda la ciudadanía con nuestra contribución. Derivar este derecho al sector privado supone que deja de ser un derecho para todas las personas. Segundo, revalorización de las pensiones en base al IPC, al índice de precios al consumo. Garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, como establece la Constitución, pasa por garantizar la revalorización real de las pensiones referenciándolas al IPC, proveyendo los recursos necesarios para la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de sus prestaciones. Garantizar la suficiencia económica de las pensiones implica necesariamente la sustitución del índice de revalorización de pensiones actual, el escueto cuarto de punto 0,25, por una fórmula de revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras. Tercero, derogación del factor de sostenibilidad actual y sustitución del IRP. Este factor de sostenibilidad, regulado en la reforma de 2013 al vincular de forma obligatoria la evolución de la esperanza de vida a la cuantía de las pensiones, conducirá a una rebaja de las pensiones presentes y futuras. Es imprescindible asimismo que se incrementen las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y SODI hasta alcanzar cuantías suficientes y adecuadas en cada caso, para garantizar un nivel de vida digno y adecuado a todas las personas pensionistas de nuestro país, así como elevar al 60% la base de cálculo para las pensiones de viudedad
cumpliendo con lo aprobado ya en 2011 en la Ley 27/2011. Cuarto y último, un pacto de Estado que garantice las pensiones públicas. Exigimos, los firmantes de este manifiesto, un pacto de Estado suscrito por todos los partidos políticos del arco parlamentario y con la participación de todos los actores sociales, que garantice un sistema de pensiones dignas, fiable y duradero, marcándose como objetivo común la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones actuales y futuras, tramitándose en la Comisión del Pacto de Toledo. Siendo conscientes y firmes defensores de que el sistema de seguridad social se articula sobre el principio de solidaridad más amplio entre generaciones y entre territorios, exigimos un trabajo digno y con derechos y unos salarios suficientes, como garantiza el artículo 35 de la Constitución española, que hagan posible el sostenimiento no solo del sistema público de pensiones, sino también del conjunto del estado de bienestar. Nosotros y nosotras, los y las pensionistas, queremos defender no solo nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos y nietas. Por todo ello, las organizaciones de mayores firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento público a secundar las movilizaciones generales convocadas en defensa del sistema público de pensiones del próximo 17 de marzo, mañana, y cuantas sean necesarias hasta alcanzar los objetivos señalados. En Madrid, a 15 de marzo de 2018. Muy bien, muy bien, muy bien. Poco, muy bien. Tranquilo. No, son las palmas de ellos. No, fenomenal. También contamos con el aplauso de la perrita. Muy bien. Bueno, quiero simplemente describir los firmantes. Esto se ha firmado por la Unión Democrática de Pensionistas de España, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, el Consejo Aragonés de las Personas Mayores, los mayores de Telefónica, la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña, FATEC, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, el Consejo Andaluz de Mayores, la Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores, FACOM, la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras, la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía, el Consejo Regional de Personas Mayores de Extremadura y la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionistas de Cataluña. Para que ustedes lo conozcan. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Muy bien. José Carlos. Bueno, no sé si has dejado algo para José Manuel y para Luis, Y después de ese manifiesto, y además dicho con esa voz tan grave, nada que ver con la mía. Yo creo que Bernabé me ha propuesto lo de moderador, siendo consciente de que yo no iba a hablar mucho con este vozarrón que tengo hoy. Bueno, pues le pasamos la palabra a José Manuel Azorín, que seguramente más de uno y de una de vosotros y vosotras os sonará su voz, porque tiempo atrás recorrió muchos centros de la ONCE abriéndonos el camino a los móviles accesibles y a las comunicaciones. Estábamos en la prehistoria de las comunicaciones, aunque estemos hablando de hace 15 años, ¿vale? Pues, José Manuel, tuya la palabra. Bueno, muy bien, buenos días a todos, muchas gracias Antonio por tu presentación. Me siento especialmente orgulloso de compartir una vez más con vosotros, sobre todo en esta mesa presidida por una persona de 90 años que sigue dando testimonio de vida y de empuje con unas palabras realmente acogedoras. Mirad, ¿qué se puede decir? Efectivamente, después de las intervenciones que me han precedido, lo tenemos fácil los demás, hasta llegar después a la última intervención, que parece que será de peso, ¿no? Porque viene también del mundo académico y del mundo que puede poner también algunos interrogantes y algunas reflexiones añadidas. Pero dejarme que
Se ha dicho mucho y se está diciendo mucho sobre las pensiones estos días, pero no va a ser suficiente, me temo. No va a ser suficiente. Yo, fijaros, he vuelto a releer muchas cosas y a pensar, ¿no?, sobre lo que nos está sucediendo. Y ya en el año 48, fijaros, la ONU declaraba el derecho a las pensiones como un derecho, lo consagraba en 1948. Y dice así, ni más ni menos, que es un derecho. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En el año 1948. En fin, y aquí nos tenemos de nuevo en esta primavera, renovada primavera plateada, por invitación de uno de mis amigos, donde efectivamente nos hemos conocido en otros momentos intentando desafiar los retos que las tecnologías nos proponían al colectivo de personas ciegas, como bien ha dicho Antonio. Bernabé, que nos estimula, nos vuelve a decir, oye, tenemos que reflexionar juntos, tenemos que pensar, tenemos que hacer algo que vaya más allá de la convocatoria que lógicamente también apoyaremos e impulsaremos mañana con ese magnífico manifiesto que acaba de leernos José Carlos, sino de conocernos, porque yo creo que esto va a ser un recorrido de largo alcance. Y vamos a tener que convivir, y es mucho mejor que lo hagamos desde la conciencia de que tenemos que convivir más tiempo, vamos a estar mucho tiempo juntos, nos van a obligar a rejuvenecernos. Estamos obligados a rejuvenecer esta generación que se llamaba, algunos ya lo conoceréis, los baby boomers, aquellos que nacimos a primeros de los años 60, incluso en la década anterior, en los 50 diría yo, que fue un boom de nacimientos, que ahora nos vemos, que ya participamos en la defensa y en la creación de muchos derechos que ya conoce este país. Nos están llamando de nuevo a prolongar nuestra vida con una actitud muy juvenil, de entusiasmo, porque las cosas efectivamente estamos viendo que si no se defienden, pues son volátiles. Había un libro de Antonio Molina que definía muy bien esta situación que nos está pasando, no solamente en relación con las pensiones. Bien, yo participo encantado de participar en este evento y en esta reflexión que he venido haciendo. Pues yo creo que estoy convencido, sobre todo por las intervenciones que ayer hubo en las instituciones nuestras, ¿no?, donde todo el mundo se ha empezado ahora a pensar, después de que desde hace años, afortunadamente en España, fuera de estas instituciones tenemos muchos datos estadísticos que demuestran de manera fehaciente, pero desde hace muchos años, que lo que nos está pasando ahora ya se conoce. Y sin embargo, se está creando una incertidumbre interesada, yo diría que artificial, puesto que durante todos estos años nadie, conociendo esta realidad, ha hecho lo necesario
ha cumplido con su obligación, ha hecho dejación de su responsabilidad. Porque esto no es algo que surja, que haya surgido ayer con el debate de la nación. Desde luego que la Administración, el Instituto Nacional de Estadística y todos los servicios de información que tienen a su servicio ya lo han venido manifestando, pero es que tenemos expertos como hoy, después Luis, en universidades, expertos sociólogos, expertos politólogos, expertos de toda clase y naturaleza, que vienen advirtiendo que si no se hace algo, este derecho se puede venir abajo, no será sostenible. Y lógicamente, yo creo que mucho más allá de mis propios intereses, y después de leer mucho y tanto sobre este tema, yo no me he convertido en más experto, a pesar de ver y explorar que en otros países de la comunidad internacional y cercanamente al nuestro, en la Europa, en la que los beneficios sociales, la sociedad del bienestar, fue acuñada en los años más difíciles. Mucho más allá de esto, creo que nos vamos a tener que poner las pilas. Y eso va a significar que nos hemos de constituir en un lobby mucho mayor, un grupo de presión mucho más grande que el que ahora atenaza nuestro sistema y nuestro sistema, digamos, político o social. ¿Qué quiero decir? Que desde hace mucho tiempo, muchos años, hemos permanecido dormidos, los mayores como colectivo, dormidos o durmientes, o nos han anestesiado por distintas y diferentes causas. Primero, porque la regla de la alternancia política, que es buena y saludable, hace que los ciclos sean muy cortos y haya efectivamente esta subasta entre las que se acusan entre ellos cada poco tiempo. Yo iba a decir 4 años, pero es mentira, porque después en medio aparecen también las regionales y después las municipales. Entonces, desde nuestras instituciones, desde nuestros servidores, siempre se evita el debate y el compromiso por arreglar las situaciones que representan, como en este caso estamos diciendo, un derecho. Pero no solamente por esto, sino que mientras que ese compromiso por arreglar la situación de país no se concreta, hay otros lobbies mucho más listos que nosotros porque se han unido y son capaces de estimular nuestro dinero para dirigirlo a hacer autopistas fracasadas, aeropuertos fracasados, infraestructuras que no le interesan a nadie, es decir, a generar gasto allá donde no existen las personas. No hay una mirada a las personas. Hemos perdido, se ha perdido en este país lo importante que es ponerle humanidad, ponerle responsabilidad y compromiso. Así pues, yo me siento afortunado de que me haya tocado mi amigo Bernabé de nuevo, porque me ha hecho meterme en esta reflexión y me ha llamado a mi responsabilidad para que, a su vez, yo también me ponga firme a exigir a nuestros servidores públicos a que sean responsables y que trabajen. Y que trabajen. Por tanto, yo no sé si no me queda ya tiempo, ¿no, Antonio? Ninguno. No me queda tiempo. Tenía solamente voy a terminar con un llamamiento, sumándome a lo que ya han dicho mis anteriores compañeros, de que este movimiento y esta primavera debe priorizar y apoyar la resolución de todas las incertidumbres que son inventadas, en mi forma de entender, y que siguen amenazando
con romper nuestro tejido social. Los nuevos desafíos del cambio demográfico, la calidad del empleo, de un nuevo modelo productivo que tiene que asegurar la capacidad adquisitiva de las pensiones con el crecimiento económico, etc. Tenemos que hacer una campaña por una sociedad para todas las edades, más solidaria, igualitaria y justa, tendiendo puentes entre las generaciones, exigiendo a nuestras instituciones más responsabilidad en su trabajo, priorizando la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de trabajar por los intereses de otros grupos de presión. Y ya lo he dicho y que lo repito, hay que crear un modelo de desarrollo y crecimiento que solo ahora mismo favorece a escasos intereses y no a la mayoría de las personas que defienden una vida digna. Muchas gracias a todos y eso es lo que yo quería ahora mismo aportar. Muchas gracias, José Manuel, por tus aportaciones, siempre enriquecedoras. Bueno, le vamos a pasar la palabra a Luis Guzmán. Será un problema serio para él porque conoce con mucha profundidad y lo ha estudiado este tema, y será un problema para él comprimirse en 10 minutos para lo que necesitaría horas. Pero bueno, su capacidad de síntesis como matemático seguro que también le ayuda. Gracias, Luis. Bien, muchas gracias. Yo también estoy aquí porque hace relativamente poco tiempo he conocido a Bernabé y me quedé pasmado de la capacidad de entusiasmo que tiene, de la capacidad de emprender, de la capacidad de eficacia de resolver los problemas, y en síntesis, con unos cuantos cientos de Bernabé en este país, los problemas serían otros y desde luego los problemas de las pensiones podrían resolverse fácilmente. Así es que gracias, Bernabé, por haber tenido la suerte de conocerte y por haber convocado este acto que sin duda tiene una trascendencia primordial. Bueno, gracias a vosotros. Y que esta no sea la última. Yo, como decía, yo creo que esto debe continuar hasta que se consiga el objetivo. Sin duda, sí. Yo voy a intentar hablar de ello en forma de síntesis. A mis alumnos en la universidad, yo les digo el primer día de clase, les voy a decir a ustedes en qué va a consistir el contenido del examen final. Y me dicen, no será verdad. Sí, tomen nota. Primera pregunta. Síntesis de la asignatura oral. Oral, usted me pone oral. En 2 minutos del contenido de la asignatura. Si usted no es capaz de tener capacidad de síntesis, de exponer en 2 minutos el contenido de la asignatura, usted no domina nada, usted no entiende nada y desde luego no le voy a aprobar. Y luego como alternativa le diré, desarrolleme durante media hora tal pregunta concreta. Quiero con esto decir que el tema que nos atañe hoy, si no tenemos una síntesis clara de dónde está el problema, no haremos más que darle vueltas y vueltas y vueltas y no solucionaremos nada. Como alguien ha dicho aquí, en concreto, el problema ya es antiguo, las constituciones están llenas de buenas palabras, se le dan derechos a los ciudadanos de tener vivienda digna, sueldos dignos, ¿verdad? Los países enteros, por centenares, tienen los mismos problemas que España y no los solventan. Y estamos parados. Y desde luego es que no tienen una síntesis clara del problema, no lo saben enfocar y así estaremos a calendas grecas, sin resolución del problema. Yo voy a intentar, muy rápidamente, ver dónde creo que está el problema y qué alternativas pueden ofrecerse para solucionarlo. Vamos a ver. Por un lado hay que hablar del quantum económico de los recursos que se manejan en todo este proyecto y qué objetivo persiguen esos recursos económicos y dónde está el origen de esos recursos económicos. Pues bien, el origen de los recursos económicos procede en una gran parte del propio trabajador, que se le aminora la percepción del sueldo que percibe pensando que en un futuro lo podrá recobrar. Luego hay otra parte de ingresos
que vienen del propio Estado, que aporta también una cuantía, pensando en que su destino sea precisamente unas pensiones que puedan contribuir a que el sujeto activo convertido en pasivo pueda mantener más o menos un nivel de vida equilibrado con el que mantuvo, ¿verdad? Todo buenas palabras. El problema está en saber gestionar. El problema está, repito, en saber gestionar. Esto es como una empresa. Una empresa tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Hay que saber gestionar bien los ingresos y hay que saber gestionar bien los gastos. Y son muy pocos los empresarios que saben gestionarlo, por eso las empresas quiebran. Es mayor el número de empresas que quiebran que las que permanecen. Y es que a nadie le gusta asumir riesgos. En realidad, lo más importante que el ser humano tiene después de la vida es su patrimonio. Y ser empresario significa que puedes perder tu patrimonio. Por eso hay pocos empresarios. Pero sin embargo, sí pedimos la contrapartida. Queremos tener una vida digna, unos ingresos suficientes para mantener nuestro poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Y en economía, ni en casi ningún lugar hay milagros. El problema está en que quien hoy por hoy en la mayor parte de los países gestionan estos recursos de los planes de pensiones son políticos que no entienden nada de economía. Es más, entienden que la economía está al servicio de la política, que la economía no existe, que políticamente se puede hacer todo. Entonces entramos en un proyecto donde no se sabe muy bien qué se persigue, porque no se sabe muy bien qué pensiones se están pidiendo para dentro de 5 años, no se cuenta con los recursos al inicio de los que se parte y sobre todo no se cuenta con que el gestor, que en parte es el Estado o instituciones próximas al Estado, no sabe gestionar, no está especializado en gestionar. No hay competencia para demostrarle que lo hace mal, y si lo hace mal tiene que cerrar. Entonces la solución a nuestro plan de pensiones en España y en el mundo está en que hay que exigir que los recursos que se destinen, y gran parte proceden de los propios trabajadores que están renunciando a su salario actual, yendo hacia un destino que es la seguridad social, y ahora diré los quantum, en su futuro se revalorice y pueda tener una cuantía aceptable de ingresos, manteniendo su poder adquisitivo o incluso mejorando. Si no se sabe gestionar, evidentemente la cuantía de lo que se posee hoy posiblemente se aminore para el futuro. No se sabe gestionar. Los costes superan a los ingresos. Pues bien, en el modelo que estamos hablando no sabemos cuánto cuesta gestionar la seguridad social. Está constituida por empleados públicos que ni funcionarios, colocados por los partidos políticos en el intrincante y tentado y ostentado del poder político, sin un programa claro de qué es lo que quieren, porque pueden cambiar el proyecto en las siguientes elecciones si con ello consiguen de nuevo el poder. Es un caos. Eso no es proyecto en esa empresa ni es nada. La rentabilidad es nula y negativa. Falla el gestor. Como contraejemplo, puedo decir que si uno quiere gestionar parte de un dinero que ha ahorrado, no me refiero al plan de pensiones, ¿qué hace? Pues se dirige al mercado y el mercado te ofrece miles de alternativas. ¿Quieres trabajar con más seguridad, con menos seguridad, con más volatilidad, con menos volatilidad? Te diriges a un fondo de inversión inmobiliaria, hay cientos, puedes elegir a tu gusto, a tu deseo, puedes cambiar todos los años si no estás a gusto, hasta que encuentras algo que funciona eficazmente, y los que no funcionan eficazmente, esos fondos de inversión cierran, pierden su patrimonio y se arruina el empresario o los accionistas que son los propietarios de esa empresa. Pues bien, aquí está la solución. Al Estado hay que exigirle que sea eficiente. Y para que sea eficiente, tiene que haber un elemento de comparación donde el ciudadano le diga: usted no es nada eficiente porque otros lo hacen mejor que usted, y si usted me diera a elegir a mí, y esta es la propuesta revolucionaria que hago esta tarde aquí, hoy aquí, es
¿Saben ustedes que la seguridad social, en su componente médica, de empleo y de pensiones, se financia por dos vías? Por el propio trabajador, que paga una pequeña parte, un porcentaje pequeño, ¿verdad?, que se refleja en su nómina, aparece en su salario bruto, retenciones de impuestos de IRPF y luego una pequeña parte de seguridad social. Pero normalmente los trabajadores desconocen que hay una parte importantísima, que casi llega al 50% del importe bruto que percibe el trabajador, que paga el empresario en concepto de seguridad social del trabajador pagado por el empresario. En realidad es parte del salario del trabajador. Entonces la alternativa, si fuéramos exigentes, sería decirle al Estado: oiga, no me obligue, deme libertad, para que siga con el actual sistema, o le digo a mi empresario que me pague el 50% más de sueldo, que es mío, y yo decidiré qué es lo que quiero hacer con él, porque mejor que yo no sabe nadie lo que es bueno para mí. Este simple hecho es una revolución fantástica, Habría que hacerlo por presión de los que somos sujetos pasivos y decirle: no, déjeme elegir. No estoy oponiéndome que exista el Estado, ¿cómo no? Ojalá. Lo que estoy exigiendo es que compita en rentabilidad y sepa hacer bien las cosas, y si no, que cierre. Miren, como el porcentaje de seguridad social que paga el empresario es altísimo, repito, más de un 40%, casi un 50%, depende de los sectores, con esa cuantía tan elevada hace que los costes de un trabajador para el empresario sean muy altos. Eso de forma indirecta genera desempleo. Ningún empresario, porque además no tiene dificultad, si el trabajador no funciona bien, están los sindicatos, es una profesión de altísimo riesgo, casi suicida ser empresario, por eso hay pocos. Son los únicos que generan empleo, crean riqueza. El Estado no genera empleo ni genera riqueza, vive exclusivamente y de forma coercitiva con los impuestos que nos exige, porque si no vamos a la cárcel, vía impuestos y vía tasas. Por tanto, permítame la expresión, el Estado, desgraciadamente, tal como está configurado en este momento, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y hay que exigir al Estado que o gestione bien, que admita la competencia y que quien mejor funcione para bien de todos, incluido el propio Estado, quede en el mercado. Y el que no, que se dedique a otra cosa y quizá lo haga bien, pero esa desde luego no. Yo les puedo decir a ustedes que yo he tenido la suerte de poder hacer un plan privado de pensiones. La rentabilidad que yo obtengo, y ustedes podrían obtener igual, en función del riesgo que he querido correr, etc., si lo comparo con la pensión que percibo y que he estado contribuyendo durante 50 años, espeluznante. La pregunta que me hago es: ¿a cuántos millones, repito, a cuántas docenas de millones de euros ascendería mi pensión del Estado si la gestión que hubiese hecho el Estado fuese de la misma índole que el plan privado de pensiones, en menor cuantía, claro, y durante menor tiempo, he efectuado? Yo sería, igual que ustedes, multimillonario en euros, en millones de euros. Porque una rentabilidad de un 10, un 12%, un 13%, que es fácil conseguir, porque hay sectores muy buenos en el país, hay mercados de productos muy diversos, pero para eso hay que saber mucho. Yo profesionalmente me dedico también a ello. Conozco muy bien el mercado de los bursátiles, conozco los mercados de derivados, de futuros, de opciones. Hay que ser un buen profesional para sacar rentabilidad. Esos profesionales que son los empleados públicos o los funcionarios son esos especialistas. Nada de nada. Trabajan con pérdidas, con gestión nula, con resultados nulos. El patrimonio inicial va disminuyendo y el resultado final es que la pensión que reciben, el quantum final, es mínimo y nos quejamos: no hay. No es tanto, incluso aunque destinemos más recursos, si la gestión es ineficiente se come todos los recursos. O sea, son dos cuestiones importantes: los fondos iniciales y sobre todo una capacidad de gestión
importante. Y esa es la que hay que exigir. Y para eso, bendita competencia. La competencia coloca a cada cual en su lugar. Y si el Estado gestiona mejor que la competencia privada, ¡viva el Estado! Ojalá. Pero desgraciadamente, tengo que decir, y ustedes lo han vivido igual que yo, que por propia naturaleza es difícil que el Estado funcione. Ha habido revoluciones que han costado millones de muertos. Hablo, por ejemplo, de la Revolución Soviética del año 1917, en que todo un país se nacionalizó, pasó de ser propiedad privada a ser propiedad pública. Fue algo terrible. Ustedes habrán leído bastante sobre esto, ¿verdad? ¿Y a qué conclusión llegó el país después de 70 años, en 1989? A que el pueblo no podía comer. Y cayó como por ensalmo. Y todo lo público se hizo privado. Claro, se hizo mal también, claro. Y tenemos ahí hoy lo que es Rusia, ¿verdad? La Federación Rusa, con toda una cantidad de problemas derivados. La experiencia ha sido terrible, ¿verdad? Pues no hemos aprendido. Pensamos que instituciones como el Estado, que en principio deberían funcionar, tienen que funcionar porque lo exigen las leyes, porque nos gusta el concepto de que es algo bueno y no lo es. Y en los países en que se implanta mucho Estado, hablo de Corea del Norte, hablo de Cuba, hablo de Venezuela, todos sabemos qué pasa. Porque implica que estamos presuponiendo y exigiendo que todos somos iguales. Y no son iguales las voluntades, ni los esfuerzos, ni la capacidad de trabajo, ni de imaginación, ni de creatividad. Y de todas estas desigualdades viene necesariamente la desigualdad de la fortuna. Y cuando por imposición, por sistema, se va a exigir que todos seamos más o menos iguales, el sistema cae, va contra la natura. No puede funcionar. Por eso el comunismo no puede funcionar. No sé si la reflexión que estoy haciendo es demasiado cruenta o demasiado dura, pero realmente ahí está la cuestión. Competencia, competencia y más competencia. Y por otro lado quiero decir, el mantener el poder adquisitivo, que aquí se ha hablado de él, claro. Es terrible esto, ¿eh? El Estado tiene tal capacidad voraz de gasto, los partidos políticos que representan el poder, que el incremento de impuestos es cuantioso y no termina nunca. Y los ciudadanos tenemos que decir basta, porque los beneficios que aportan esos cuantiosos ingresos no hay forma de que se incremente la riqueza del país. Entonces surge la inflación, que es una subida general del nivel de precios, pero como los impuestos, algunos de ellos, son progresivos, ¿qué sucede? Pues que la inflación es un impuesto. Porque quizás no han razonado sobre este punto, es muy importante lo que le voy a decir. Hay que distinguir entre el salario monetario que uno percibe, tantos euros al mes. Suben los precios, digamos, un 5%, para yo poder seguir manteniendo mi poder adquisitivo, debe subir mi salario monetario un 5%, ¿verdad? Entonces, el salario monetario ha subido, pero mi salario real, que es el poder adquisitivo, ha permanecido igual, ¿no? ¿Correcto? El razonamiento está aquí, ¿verdad? Pero vete aquí que algo ha cambiado. Nosotros con un salario monetario mayor hemos pasado en nuestra declaración de impuestos sobre la renta a una escala superior y como el impuesto es progresivo, teniendo el mismo salario real, el mismo poder adquisitivo, vamos a pagar más por IRPF. O sea que cuidado con el tema de la inflación e intentar decir, bueno, si me suben el IPC, mantengo el poder adquisitivo. No es verdad. Porque ya se encarga el Estado de meternos mano con una subida en la escala de nuestro IRPF, cotizando de forma progresiva, y otra discusión sería si no será suficiente con un impuesto proporcional y no progresivo, ¿no? O sea, la capacidad recaudatoria del Estado es inmensa, los ciudadanos estamos muy enfadados porque recibimos pocos servicios a cambio. Quiero decir que el Estado nació para desempeñar dos funciones fundamentales. Dos. Eso justificó en su momento el nacimiento del Estado. Y esas dos funciones fundamentales son estas. Primero, la defensa de la propiedad,
Y segundo, la defensa de la justicia. Esas fueron las dos. Y originó mucho coste que esto fuera así. Y hay que preguntarse, ¿acaso el Estado cumple eficazmente alguna de estas dos funciones? ¿Defiende acaso el Estado la propiedad? Si ustedes son clientes del Banco Santander o accionistas del Banco Santander, ¿quién defiende el que no pueda ser robado el Banco Santander? El propio Banco Santander gastándose el dinero de los dividendos de los accionistas, contratando una empresa privada porque no está muy seguro de que si le roban la policía llega a tiempo. Y la única forma de defenderse es contratando actividad privada, puesto que el control público de la defensa es insuficiente. No me detengo ni un minuto más si queremos hablar de la eficacia de la justicia. Por tanto, Luis, perdona. termino ya diciendo, señores, exijamos eficacia al Estado y para eso que haya competencia y quede el mejor. Ojalá el mejor pudiera ser el Estado, pero si no lo es, que deje paso a otros con eficientes resultados y todos podamos incrementar nuestro patrimonio. Gracias, Luis, pero no vas a terminar así tan fácilmente. Antes, José Carlos Baura ha dejado algo sobre la mesa, ¿no? Y es el tema de cómo se cuantifica la subida del IPC general y cómo se debería cuantificar la subida del IPC si solo contemplamos a las personas mayores. Es decir, no nos afecta igual el IPC general a las personas mayores que al común de los mortales, porque tenemos otras necesidades, otros objetivos y otros gastos distintos que no tienen nada que ver con el común. Sí, efectivamente, es de sentido común, ¿no? Es decir, ¿qué se trata con la subida del IPC? Se trata de recuperar nuestro poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque han subido los precios, en promedio. ¿Precios de qué productos? Pues para eso se hace una encuesta de presupuestos familiares y se trata de subsumir en 20 o 25 o 30 productos en lo que gastamos casi el 90 o 95% de nuestra renta, ¿verdad? Por tanto, es fundamental para nosotros qué sucede con los precios de esos 20 o 25 productos en los cuales gastamos casi la totalidad de nuestra renta. Y la pregunta es, ¿son productos similares los productos que consume un jubilado que una persona no jubilada? ¿Y los porcentajes que dedica cada uno de ellos son los mismos? No, en absoluto. A un jubilado le importa un bledo que suba el precio del whisky. ¿Por qué no bebe whisky? A un jubilado sí que le importa mucho que suban los precios de otros productos que al resto de los mortales quizás le interese menos. Productos médicos, etcétera, que utiliza muchísimo, ¿verdad? Por tanto, es inaceptable porque no es un buen índice que para reactualizar las pensiones se utilice el IPC, el índice de precio al consumo, que incorpora 200 y pico productos y que refleja de forma generalizada los bienes y servicios consumidos por la totalidad, la globalidad de los españoles. Pero es que las personas jubiladas tienen los consumos particulares. Luego, a la hora de reivindicar la actualización de sus pensiones, deberían exigir que se utilice como índice no el IPC, sino el índice referido a los productos que se consumen y que, por cierto, elabora el Instituto Nacional de Estadística. Elabora mensualmente un índice que es este. Por eso estoy sorprendido que ni los políticos hablen de esto, siguen hablando de IPC, y que incluso las partes afectadas, que somos los propios jubilados, tampoco hablemos de nada. Exijamos que no se hable de IPC y que se hable de este índice, que puede ser mayor o menor que el IPC, pero es el auténtico, el que debe corresponder y el que nos asegura que nos mantiene el poder adquisitivo. Por tanto, no es solamente un tema estadístico, sino tiene su enorme importancia y hay que exigir a los políticos que dejen de hablar de IPC. Y de paso, que aprendamos también los que nos afectan y no hablemos más de IPC. Lo mismo que si uno quiere actualizar el precio de la vivienda, pues se refiere al índice de precio de la vivienda y no se refiere al IPC.
porque de lo que se trata es de actualizar los alquileres de vivienda, y entonces hay un índice que recoge la subida y bajada del precio de vivienda, y ese es el índice que hay que utilizar cuando se habla de vivienda, y no hay que decir, pues igual con los jubilados, evidentemente hay que esperar que a fortiori ese índice. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, José Manuel, José Carlos, Vicente. Le pasamos la palabra al auditorio. ¿Alguien quiere hacer alguna observación, pregunta, reflexión? Atención. Yo Chicas. quería preguntarle al economista una pregunta. Es que me ha chocado cuando ha dicho lo de Venezuela, Cuba, pero ¿y si miramos a los países del norte? Suecia y Noruega son muchos estados, sin embargo tienen un sistema que es bastante estable. ¿De qué estamos hablando? De honestidad, no hay corrupción, de mejor gestión. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hay tanta diferencia entre un gran estado como Noruega o Suecia, que viven bien, tienen un bienestar razonable, y en muchos estados pagan unos impuestos extraordinarios? Sí. Dan más servicio, mejor gestión. ¿Cuál es la diferencia entre mucho estado y mucho estado? Pues le respondo. Evidentemente, la capacidad de gestión de los países nórdicos, yo he vivido un tiempo en alguno de ellos, no tiene nada que ver con la capacidad de gestión y de preparación técnica que ocurre en los países más meridionales, por ejemplo, ¿verdad? Países mediterráneos, y no digamos con los que acaba usted de mencionar de Cuba o Venezuela, porque el sistema político obviamente conlleva a la degeneración del mismo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en Suecia y Dinamarca, por ejemplo, es que de un impuesto realmente confiscatorio que había en los años 60, han bajado los tipos de gravamen. Han bajado los tipos de gravamen. Y les voy a contar a ustedes algo que quizás no han oído. Verán, hay un economista famoso en un país number one a nivel mundial, que es los Estados Unidos de América, que se llama Laffer, que ha introducido el concepto de la curva de Laffer. ¿Qué es esto de la curva de Laffer? Pues es algo tan importante como decir, si el Estado quiere recaudar más, lo que tiene que hacer es bajar los tipos. Y me dirán ustedes, ¿qué está usted diciendo? Repito, si el Estado quiere recaudar más, en IRPF, por ejemplo, y parte de tipos confiscatorios, como son en la mayor parte de los países, la solución no es que sigan tan confiscatorios o más, sino reducir ostensiblemente los tipos. Y entonces recaudará más. Y entonces me preguntan ustedes, explíquese un poco más porque no lo entiendo, ¿no? Vean, lo que el Estado recauda es lo que se llama la cuota tributaria. ¿Y qué es la cuota tributaria? La cuota tributaria es el producto de dos cosas. La base imponible, que es los ingresos que una persona obtiene, y sobre esa base imponible se aplica el tipo de gravamen. Y el producto de la base imponible por el tipo de gravamen sale la cuota impositiva que el Estado recauda. ¿Y qué es lo que hace el individuo cuando se siente cercado por una presión impositiva muy alta y se siente muy enfadado, por emplear una palabra más dura? Que intenta ocultar bases, no declara la verdad, duerme mal, porque puede ser sorprendido, ¿verdad? Y puede tener situación hasta de delito fiscal si la cuantía es elevada. Incluso exige que cierto tipo de servicios se le pague a ser posible, sin factura, sin que le firman, o intercambiando servicios, todo menos algo que sea controlado por el Estado. Porque pagar un 50% o más del salario o renta que uno percibe, eso es confiscatorio. Eso no es equitativo, es inaceptable. Pues bien, si bajamos el tipo impositivo de un 40 a un 30 o de un 40 a un 25, dice la gente, bueno, vamos a ver, 25 en vez del 40, voy a dormir más tranquilo, voy a declarar la verdad de mi base imponible. Y estoy de acuerdo con la ley y me siento mejor. Pero es que el producto
claro, la base imponible aumenta mucho más, ya declara todo la verdad, antes no declaraba ni la mitad, ¿no? El producto de esa verdad auténtica de base imponible por el 25% es mayor que la base imponible anterior, que era menos de la mitad, por el 40%. Esa es la curva de las señales. Cuando se declaran tipos impositivos confiscatorios y se quiere mantener los ingresos o aumentarlos, la única solución es bajar los tipos impositivos porque la cuota tributaria aumenta, porque la base imponible aumenta geométricamente. Además elevamos el consumo, ¿no, Luis? Ese eleva el consumo, claro que sí. Bueno, pues esto, señores, posiblemente les haya chocado, ¿no? Casi ningún país emplea. Es decir, que en España, el Estado español, la hacienda pública, recaudaría más si a los ciudadanos lo dejaran un poco más tranquilos, nos aplicaran los tipos de gravámenes un poco más bajos, que son muy elevados. Cuando uno gana un poquito de renta, se colocan en un marginal terrible. E intenta uno ocultar. Yo no ocultaría nada si tuviera un tipo razonable, que yo entienda que es razonable. Me bajara un poquito y el Estado recaudaría más. Espero que algún día lo aprendamos. Bueno, pues muchas gracias. También una palabrita. Sí, cómo no. Perdone. ¿Y eso es justamente lo que han hecho los países del norte? Los países del norte han hecho parte de eso y desde luego bajaron tipos sin aplicar, antes de que el AFER aplicara su curva, se dieron cuenta de que por ahí no iban a ningún lado, que trabajaban demasiado y que la renta que les quedaba para el consumo era baja. Y los suecos fueron los primeros que hicieron, después los daneses bajaron tipos impositivos. Como gestionan bien, evidentemente los primeros favorecidos fue el pueblo sueco, que quedó una renta disponible mucho mayor, y exigieron al Estado sueco que gastara más eficazmente. Es decir, hubo una doble propuesta ahí. Bajen los tipos y le exigimos que gestione más eficazmente. Algo parecido a lo que pasa en España. En España fundamentalmente tenemos un problema de una deficientísima gestión por parte del sector público. Luego los fondos de inversión dedicados a pensiones en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, son potentísimos a nivel mundial. Son potentísimos, son riquísimos, mueven muchísimo dinero y subvencionan proyectos muy serios dentro de las universidades de sus países, que les dan muchísima riqueza, porque la investigación básica, cuando después pasa a desarrollarse e implantarse los productos, pues dan unas patentes muy jugosas, muy jugosas. Todo eso al margen de su riqueza intrínseca, que tienen mucho también, y mucho talento, porque se lo pueden pagar. Bueno, pues le paso la palabra a José Carlos. Estamos terminando, Bueno, sí, yo muy breve, solamente quería hacer algún pequeño comentario. Creo que ha sido muy interesante esta mesa, muy interesante también lo que nos ha dicho nuestro amigo economista. Yo quisiera, sin embargo, pensar en lo siguiente. Me parece fundamental, muy importante, que de alguna manera clara y decidida, creo que quizá este es un debate importante, se exija mayor eficacia, mayor eficiencia a la gestión de los recursos que vienen por las aportaciones de trabajadores y de las propias empresas. Evidentemente que sí. Me da un cierto miedo, porque no todos son economistas, los jubilados, o los que van a ser jubilados el día de mañana. Y hay gente con mejor preparación en el mundo de la economía y de las finanzas, o menor. Entonces, el tema de poder elegir la gestión privada, etcétera, pienso que puede tener sus riesgos. Hay fondos de inversión que ganan mucho dinero, hay otros fondos de inversión que se hunden. Pero bueno, no es el debate lo que yo voy a decir. Lo que yo quería decir es que, con independencia de que me ha parecido un debate muy interesante y que, por supuesto, hay que exigir una mayor eficacia, una mejor gestión de los fondos que provienen de las cotizaciones de empresarios y de trabajadores, en este momento quizá deberíamos centrarnos, sin dejar por supuesto de lado ese tema, que es muy importante, pero que en este momento tendríamos que centrarnos de una manera prioritaria en lo que yo creo que ha sido
un asalto por parte del gobierno a los pensionistas presentes y futuros. Yo entiendo que tenemos que reivindicar como mínimo que se anule, que se retire ese factor que se ha metido ahora unilateralmente de que las pensiones suban, que bien que no las suben todos los años, un 0,25%, que se recupere como mínimo lo que teníamos antes, que estaba además acordado por unanimidad en el Pacto de Toledo, que es que esas pensiones suban con el IPC. Creo que esto es muy importante y también creo que es muy importante reivindicar esto, reivindicar todo el tema que tiene que ver con el factor de sostenibilidad, etcétera, lo que hemos dicho en este manifiesto, insisto, sin dejar de tener en cuenta, por supuesto, y estoy hablando ahora en mi nombre, pero también en nombre de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, poner de manifiesto, por supuesto, que junto con reivindicar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones como un derecho irrenunciable, que ya un día el PSOE por un año se cargó congelando las pensiones y que ahora se ha vuelto a cargar el gobierno del Partido Popular quitando el IPC y poniendo el 0,25, que junto con este derecho irrenunciable constitucional también defendamos, por supuesto, una subida muy significativa para llegar a límites razonables de las pensiones mínimas y de las pensiones de viudedad. Creo que tenemos que luchar por esto. Pensiones mínimas, pensiones de viudedad y mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones. Y junto a esto, evidentemente, seguir avanzando en el tema de exigir una mayor eficacia en la gestión de los recursos, un mayor control del gasto público, evitar gastos innecesarios que no tienen ningún sentido y que valen mucho más que lo que hubiera costado mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que no tiene por qué ser los ingresos para pagar las pensiones exclusivamente de cotizaciones. Cuando haga falta, tendrá que incrementarse con otros recursos que vengan de los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me han acompañado en la mesa y asistentes y a todos aquellos que habéis seguido esta mesa de debate a través de la red. Gracias a todos y, como antes decía nuestro compañero Bernabé Martínez, continuaremos luchando por los intereses que nos son propios, en este caso, a los jubilados. Muy bien. Pues, tranquila, tranquila. Muy bien, muy bien.